quiero hacer un comentario sobre los 144.000 que aparecen en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14. Hay diferentes posturas interpretativas ¿eh? en cuanto a la identidad de estos 144.000. Hay algunos exégetas que se inclinan en creer en que los 144.000 pues son judíos naturales, por cuanto que en Apocalipsis 7 del 4 al 8 se dice que salen de cada tribu de Israel. Hay otra postura interpretativa que dice que esos 144.000 se refieren a redimidos de diferentes partes del mundo, entonces por ende incluye también a los gentiles. Bueno, también hay otra postura interpretativa que dice que los 144.000 se refieren a los redimidos de todo pueblo, tribu, lengua, nación, de todas las épocas de los tiempos, desde el fiel Abel hasta nuestros días. La pregunta que surge es, ¿cuál de estas posturas interpretativas encaja más con el contexto bíblico? Bueno, primero vamos a analizar la primera postura interpretativa, que se refiere a aquellos que piensan que estos 144.000 está compuesto solo de judíos naturales. En Apocalipsis 7, del 4 al 8, dice, oí el número de los que fueron sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de Israel. Y ahí dice la cantidad exacta, ¿no? De la tribu de Judá 12.000, de Rubén 12.000, de Gad 12.000, de Aser 12.000, de Neftalí 12.000, de Manasés 12.000, etcétera, etcétera, ¿sí? Hasta completar el cálculo de 144.000. Si bien aquí aparece pues explicitada la cantidad exacta de los sellados por cada tribu, ¿sí? Si nos quedamos aquí en este contexto bíblico de Apocalipsis 7, pensaríamos que esos sellados pertenecen solamente a las tribus de Israel. Pero si vemos el contexto, ¿sí? de los 144.000 que aparece en el capítulo 14, dice, entonces miré y vi el Cordero de pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Bueno, y más adelante el énfasis al que quiero llegar dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Énfasis, estos fueron comprados de entre los hombres, ¿ah? Por primicias de Dios y para el Cordero. Fueron comprados entre los hombres. Fíjense muy bien esa expresión. ¿Cómo así? Luego no eran de las tribus de Israel, como lo dice Apocalipsis 7. Aquí no dice, fueron comprados de entre el pueblo judío, sino de entre los hombres. Es decir, se refiere de entre la humanidad. Al analizar este texto de Apocalipsis 14:4, esta es particularmente esta frase, que fueron comprados de entre los hombres o de entre la humanidad, nos da a entender de que ese sellamiento por tribus tiene que interpretarse entonces de forma simbólica, ¿cierto? Porque la Biblia no se puede contradecir. ¿O es que acaso los hombres solamente se refieren a la nación judía? Los hombres, la humanidad se refiere a toda la humanidad. Algunos eruditos dicen que no pueden ser tribus de Israel natural porque nunca hubo una tribu de José. No se incluye a las tribus de Efraín y Dan en esta lista. Y a los levitas se les había separado para servicio con relación al templo, pero no se les contaba como una de las 12 tribus, según Números, capítulo 1, del 4 al 16.
Entonces, pues eso es algo, es un apunte que debemos tener en cuenta también, ¿no? Si bien hay algunos intentos por explicar y justificar la omisión de esas tribus en Apocalipsis 7 4 a 8 al 8, ¿sí? Algunos dicen que, no, que algunas tribus cayeron en idolatría, entonces, y diferentes justificaciones. Sin embargo, al hacer la comparación de las tribus de Israel de Números 1, 4, 16 y Apocalipsis 7, 4 al 8 no concuerdan. Entonces, eso es un dato muy interesante para entender de que lo más factible es que estas, este sellamiento por tribu sea simbólico. Además, si también, por ejemplo, analizamos algunos textos bíblicos, podemos darnos cuenta de que esto es así. Romanos capítulo 2, el verso 28 al 29, miren lo que dice. Dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Al contrario, es verdadero judío el que lo es en su interior, y la verdadera circuncisión es la del corazón, por medio del Espíritu, no en letra. Este recibe la alabanza no de los hombres, sino de Dios. Bueno, entonces, fijémonos muy bien que este texto de Romanos 2, 28 al 29 dice que no es judío el que lo es exteriormente. El verdadero judío es el que lo es en el interior. Y Gálatas 3, 26 al 29 dice lo siguiente. Gálatas 3, 26 al 29. Así todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Entonces fíjense muy bien lo que dice el verso 28. Y lo dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Ya no hay judío, ni griego, ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos son uno en Cristo Jesús. Todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, al leer estos textos bíblicos, pues podemos darnos cuenta de que los hijos de Dios no se les considera hijo de Dios por pertenecer a una tribu en particular, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Muy importante entender esto a la luz de las Sagradas Escrituras. Entonces, eso es lo que nos hace pensar que lo más viable, lo más factible y probable, este número de 144.000 no solamente se refiera pues a judíos naturales. ¿Por qué? Si yo me quedo solamente con Apocalipsis 7 sin leer el contexto en el Apocalipsis 14, quizás de pronto llegaría a pensar de que son judíos, que esos 144.000 efectivamente son judíos naturales que proceden de cada tribu. Pero si yo leo el contexto en Apocalipsis 14, 14:4, donde se dice que estos fueron comprados de entre la humanidad, de entre los hombres, para primicias, para Dios y para el Cordero. Entonces eso me hace pensar que estos 144.000 no solamente se refiere a judíos, sino también a gentiles. Y fijémonos muy bien que ahí dice primicias. Y primicias se refiere a los primeros frutos. ¿Y dónde se recogieron los primeros frutos? Bueno, pues sabemos que los apóstoles, 12 apóstoles eran judíos, ¿no? Y sabemos que los primeros convertidos al cristianismo fueron judíos también, allá en Pentecostés. Pero también sabemos que Pablo fue nombrado por Dios, por Jesús apóstol a los gentiles, ¿no? De hecho, pues hay otro texto que dice, ¿acaso Dios es solamente Dios de los judíos? No, también es Dios de los gentiles, ¿no? Entonces, al hacer esa comparación de textos dentro de su contexto en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, nos hace pensar que el sellamiento de las tribus de Israel pues no es literal sino simbólico. Muy importante pues entender eso, porque entonces de otra forma en Apocalipsis 14
el verso 4 no diría que estos fueron comprados de entre los hombres. Ahí no dice de entre el pueblo judío, sino de entre los hombres. Y son los primeros frutos, los 144.000 son los primeros frutos. Se refiere tanto a los primeros judíos y primeros gentiles que aceptaron a Jesús. Los primeros frutos de la cosecha. Eso se refiere a la palabra primicia. Entonces, pues, cuando uno lee la Biblia en contexto se da cuenta de que pues no pueden ser solamente, no puede referirse solamente a judíos naturales. Y por supuesto que esos 144.000 son los primeros frutos de la cosecha, es decir, que esos 144.000 fueron los primeros cristianos, tanto judíos como gentiles, que aceptaron a Jesús. Entonces, dentro de ese grupo de 144.000, por supuesto que no aparece ni Moisés, ni Enoc, ni Elías, ni siquiera Juan Bautista, porque la misma Biblia dice, de entre los nacidos de mujer, no ha existido un profeta mayor que Juan Bautista, pero el menor en el reino de Dios mayor es que él. Entonces eso significa que Juan Bautista no formará parte de esos 144.000. Las primicias son los 144.000, pero los primeros de los primeros fueron los 12 apóstoles, excluyendo por supuesto a Judas, que fue el traidor. Hay otro texto que nos dice que los 12 apóstoles juzgarían a las tribus de Israel, ¿no? Entonces, pues se puede ver claramente que los 144.000 no son solamente judíos naturales, sino se refiere a los primicias, a los primeros frutos que fueron comprados de entre los hombres, tanto a judíos como gentiles. Ahora, para hacer un análisis de esa postura interpretativa de la mayoría de las iglesias de la cristiandad, que dicen que no, que ese número 144.000 debe ser simbólico porque no solamente 144.000 van a ser redimidos. Bueno, quizás muchas personas dicen eso porque quizás por ignorancia de lo que dice en el contexto bíblico, ¿no? Primero que todo voy a decirles si es simbólico o literal. Aquí en Apocalipsis 7 se dice el número exacto, dice el verso 3, dice, no dañe la tierra animal y los árboles hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y después escuché, oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de Israel, dice. Ya expliqué de las tribus de Israel que tiene que ser en sentido espiritual. Se refiere al Israel de Dios, al Israel espiritual, no a un Israel literal, ¿sí? Que son las primicias, los primeros frutos y fueron comprados de entre los hombres. ¿Eh? Decir que esta cifra simbólica sería un poquito descabellado. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo yo? Bueno, porque pues carecería de sentido que en el verso 9 se hable de una gran multitud, una gran muchedumbre que ninguno podía contar de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Sí, carecería de sentido que se hablara de una cifra exacta que es 144.000. Si más adelante se está hablando de una gran muchedumbre. Entonces, si la cifra 144.000 no fuera literal, carecería de significado contrastarla o hablar más adelante de una gran muchedumbre. Entonces, pues, fíjense muy bien, analicen, por ejemplo, comparen el versículo 3, donde se habla, el 13 y 4, donde se habla de la cifra exacta del sellado, 144.000. Y después el verso 9, vi una gran multitud o muchedumbre que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Entonces, pues, si esta cifra, 144.000, fuera simbólica, ¿sí? Y se refiriera, pues, a todos los redimidos,
de todas las épocas de los tiempos, como algunas denominaciones de la cristiandad argumentan. Entonces, esa gran multitud, ¿a qué se refiere? ¿Cierto? Además, en el contexto de Apocalipsis 14 dice que son los primeros frutos de la cosecha. Y, y de acuerdo pues a la historia de la iglesia cristiana primitiva, que podemos leer en Hechos de los Apóstoles, esos primeros frutos se recogieron, ¿sí? Tanto de judíos como de gentiles. Entonces, por ende, por lo tanto, pues esa cifra no puede ser simbólica, bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, no puede ser simbólica. Entonces, muy importante pues entender esto a la luz de la declaración de las Sagradas Escrituras, ¿no? Bueno, ahora hablemos un poquito sobre el sellamiento, ¿no?, de estos 144,000. En Apocalipsis 7:3 dice, y les dijo, no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Mm? La pregunta que surge es, ¿en qué consiste este sellar, este sellamiento? ¿Y quiénes son, pues, estos siervos de Dios? Bueno, hay muchas formas de tratar de explicar, pues, este sellamiento, ¿no? Tenemos que siempre recurrir a las Sagradas Escrituras para poder entender en qué consiste el sellamiento de Dios. Esa palabra sello viene del griego esfrages. Esa palabra se utilizaba mucho para describir a menudo un anillo de sello, ¿no? Por ejemplo, los reyes y los funcionarios usaban esos anillos para poner su sello en cera sobre los documentos y otros artículos, confirmando de esta forma su validez, autenticidad y garantizando de que esos documentos eran fiables y confiables. Y pues hay muchos ejemplos de esto, por ejemplo en Génesis 41:42, en Esther 3:10, el capítulo 8, verso 2 también, el verso 8, Daniel 6:17, Mateo 27:66. Son unos ejemplos de cómo se utiliza esta palabra griega esfrages. Bueno, pero aquí en particular pues está hablando de un sello particular, ¿eh? Y ese sello pues no es dado por ningún rey, funcionario o gobernante humano, sino que es dado nada más y nada menos por el Dios vivo. Dice Apocalipsis 7:12. Entonces vi a otro ángel que subía del este y tenía el sello del Dios vivo. Bueno, dice subía de donde sale el sol. Esta es una forma poética de decir del este, ¿no? O del oriente. El punto de la brújula por donde sale el sol. Entonces, desde la perspectiva de Juan en la isla de Pasmos, el oriente quedaría hacia la tierra de Israel, la tierra pues de donde vino la salvación por medio de Jesucristo, ¿no? Pero pues centrándonos particularmente en el sello de Dios vivo, ¿sí? Si establecemos un contraste entre el sello de Dios vivo con los sellos de los gobernantes de la tierra, sabemos que ese sello era que llevaba el ángel era del Dios vivo. Entonces es un sello particular. Pero quizás muchos se pregunten, bueno, ¿en qué consiste ese sello? Bueno, la misma Biblia nos da las luces en cuanto a la interpretación de este sello, ¿no? En 2 Corintios 1:22 dice, quien también nos selló y puso en nuestro corazón la garantía de su espíritu. Está escribiendo Pablo a los Corintios. Fíjate que Pablo le estaba escribiendo a los cristianos de Corintios, ¿sí ve? Le estaba escribiendo a cristianos de Corintio, es decir, personas que habían abrazado el cristianismo, gentiles, y también algunos judíos que vivían en ese lugar, que se habían convertido al cristianismo, a Cristo, mejor dicho, que habían aceptado a Cristo. Entonces, fijémonos que Pablo le está hablando a esos cristianos de Corintios y dice, no selló, es decir, no solamente lo selló a él
como descendiente de la tribu de Benjamín, sino también selló a los cristianos de Corintios que estaban conformados por gentiles y judíos que habían abrazado el cristianismo, ¿no? Y puso en nuestro corazón la garantía de su espíritu, ¿no? Y vuelve a repetir lo mismo en 2 de Corintios 5:5, pero Dios nos hizo para esto mismo y nos dio la garantía del espíritu, ¿no? Y después también le escribe a los Efesios. Recordemos que la ciudad de Éfeso, que era una ciudad que le rendía culto a la diosa Diana, ¿sí? Muchos de esos gentiles se convirtieron al cristianismo. Y fíjate lo que le escribió el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo era judío, de ciudadanía romana también, y de la tribu, descendiente de la tribu de Benjamín, pero fíjate lo que le escribió a los Efesios 1:13-14, dice, ustedes también fueron incluidos en Cristo cuando oyeron la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo prometido, que es la garantía de nuestra herencia, hasta que lleguemos a poseerla para alabanza de su gloria. ¿Ah? Entonces, más claro, agua, ¿cierto, hermanos? De que ese sello no solamente lo poseía Pablo como cristiano, ungido y sellado por el Espíritu Santo, sino también, pues, también ese sello lo tenían los habitantes de Éfeso que se convirtieron al cristianismo, ¿no? O que eran cristianos, mejor dicho. Efesios 4:30 también dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, ¿cuál es ese sello? Bueno, el sello es dado por el Espíritu Santo y es un sello particular, dado por el Espíritu de Dios. Entonces, porque si dijéramos que solamente es el Espíritu Santo, entonces surgiría la pregunta, ¿acaso es que los de la gran multitud, gran muchedumbre no tienen el Espíritu Santo? Sí, pero es un sello particular que Dios da a esos 144,000, que es un número literal, no simbólico, a esos 144,000 que fueron comprados de entre los hombres, no solamente de entre el pueblo de Israel, como ya lo he explicado anteriormente, con base pues en la exégesis de Apocalipsis 14:4. Entonces es un sello especial dado sobre estos 144,000. ¿Quiénes fueron los primeros frutos de la cosecha? ¿Ah? Ellos fueron los primeros frutos de la cosecha. Y a esos frutos, los primeros frutos de la cosecha, como ya dije anteriormente, se refiere a los judíos y gentiles. Recordemos que Pablo le estaba escribiendo ¿a quiénes? A los corintios y a los de Éfeso, cristianos de Corintio y de Éfeso, que se convirtieron pues al cristianismo, o mejor dicho, que aceptaron a Cristo como el Mesías, como el Salvador, ya, como el Hijo de Dios. Entonces, por medio de estos textos que hemos analizado, se puede también evidenciar, confirmar y corroborar de una manera categórica e incisiva, ¿sí? E irrefutable que los 144,000 no solamente son judíos naturales, sino también gentiles que aceptaron a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. Entonces, pues es muy importante entender esto pues a la luz de las mismas sagradas escrituras, ¿no? Y entonces, ¿cuándo empezó ese sellamiento? Bueno, ese sellamiento empezó pues en Pentecostés, cuando los primeros cristianos judíos fueron sellados con el Espíritu Santo, ¿no? Después Dios procedió a llamar y a sellar a gentiles por medio de la predicación dada por el apóstol Pablo. Pablo fue el apóstol a los gentiles. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, el verso 29. ¿Es Dios solo Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles. Sabemos que la nación de Israel, pues, no en su totalidad, ¿no? Pero sí la gran mayoría de la nación de Israel rechazó a Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues Dios dijo que buscaría
una nación que diera frutos, ¿sí? Entre los gentiles. Entonces, por tanto, por eso es que digo que los 144.000, ¿sí? No son solamente de la tribu de Israel, como se puede evidenciar en Apocalipsis 14:4, sino también de los gentiles, como se puede evidenciar en el sellamiento que el mismo Pablo le dijo, le escribió en las cartas a iglesias cristianas, cristianas de, por ejemplo, de los Éfesos, la iglesia de Éfeso y de la iglesia de Corintios. Ellos eran cristianos convertidos de los gentiles, entonces pues ahí se puede ver claramente. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa con estos 144.000, que son los primeros frutos de la cosecha o las primicias? Ellos tienen una garantía de que pertenecen a Cristo. Dice que Dios ha puesto su sello sobre ellos y que les ha dado la prenda de lo que ha de venir, es decir, pues el Espíritu Santo en sus corazones, ¿no? Entonces, pues quería pues hacer este apunte en cuanto al sellamiento de estos 144.000. Hay otra postura interpretativa, ¿no? Que olvidé citar al principio de mis audios, y es que pues algunas iglesias evangélicas liberales pues dicen que esos 144.000 son judíos que van a surgir últimamente y que serán unos predicadores poderosos de la palabra de Dios y que a través de la predicación de esos judíos que van a surgir en los últimos tiempos escatológicos, muchos se van a convertir al cristianismo. Esta apreciación de que los 144.000 serán judíos naturales o israelitas naturales que surgirán al final de los tiempos para predicar poderosamente el Evangelio. Esta apreciación surge de una mala interpretación de Apocalipsis capítulo 7, verso 14, que dice lo siguiente: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué es lo que pasa? Pues estos exégetas asocian ¿eh? Este texto, aislándolo de su contexto, lo asocian con los 144.000. Pero si podemos notar en el mismo pasaje, en su contexto, ¿eh? No se está hablando de los 144.000, se está hablando de la gran multitud o la gran muchedumbre, como se puede ver en el mismo contexto inmediato de Apocalipsis 7:9 y los versículos siguientes, ¿no? Dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ven, hermanos, ahí se está refiriendo es a la gran multitud. Sigamos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Mm? Bueno, entonces fíjense que se está hablando es de la gran multitud o la gran muchedumbre. Entonces, después, posteriormente, en el pasaje, en el versículo 14, dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Quiénes son los que han salido de la gran tribulación? Ah, la gran multitud, la gran muchedumbre, ¿sí? No los 144.000. ¿Mm? Porque como ya dije anteriormente, los 144.000 se refiere a las primicias, los primeros frutos de la cosecha. ¿Qué tan importante es analizar una doctrina dentro del mismo contexto del pasaje para darnos cuenta de que un texto fuera de contexto es un pretexto para justificar una falsa enseñanza, como es la de decir de que estos 144.000 son judíos de los últimos tiempos, eh,
que predicarán el evangelio poderosamente y ganarán multitudes. Eso no lo dice ni el texto ni el contexto bíblico, ¿sí? Los que van a salir de la gran tribulación, los que tienen ropas blancas y las han emblanquecido con la sangre del cordero, son los de la gran multitud. La Biblia lo dice claramente, hermanos. Una excusa que sacan los exégetas de la cristiandad para argumentar que estos 144.000 no pueden aludir a una mezcla de israelitas y gentiles, sino que solamente se refiere a los israelitas naturales, ¿eh? es que ellos dicen que en el Nuevo Testamento, ¿eh?, ni en los escritos antiguos, ¿eh?, existe algún ejemplo bien definido de que a la iglesia se le llame Israel. Y entonces, según ellos, esto descalificaría cualquier intento de identificar a Israel como en la iglesia en Apocalipsis capítulo 7, verso 4. Entonces, según ellos, el término Israel debe interpretarse de acuerdo con el uso normal en la Biblia, como una alusión a los descendientes físicos de Jacob. Pero, según parece, pues ellos no han estudiado muy bien las Sagradas Escrituras o desconocen este texto bíblico, hermanos, donde dice el verso 16, del capítulo 6 de Gálatas, pero lo voy a leer dentro de su contexto para entenderlo muy bien. El verso 15 dice, pero en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Fíjense muy bien el énfasis. Al Israel de Dios. ¿Cuál es el Israel de Dios? ¿Cuál es el Israel de Dios? Pues el Israel de Dios está conformado o constituido por la iglesia, conformada por israelitas y gentiles que aceptaron a Jesucristo como el Mesías. ¿Sí se ve claramente? Quizás algunos dirían, no, pero eso tiene que aludir literalmente al pueblo de Israel. Pues decir eso es desconocer lo que enseñan las Sagradas Escrituras. En Mateo 21, 42 y el verso 43. Fíjense lo que dice, hermanos. Tenemos que ir al contexto para mirar a ver si eso es cierto o no. Fíjate, Mateo 21, el verso 42 y el 43, dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Ven? ¿A quién le estaba hablando Jesús? Pues a los judíos de su época, que lo rechazaron, por supuesto. ¿Ya? Ahora recuerdan ustedes, hermanos, lo que sucedió cuando Jesucristo pues estaba llorando por Jerusalén. Bueno, en Mateo 23, 37 al 38, el siguiente capítulo, ¿no? Mire lo que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa les es dejada desierta. Porque les digo que desde ahora no me verán hasta que diga bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Ven? ¿Ven, hermanos? Entonces, al leer estos dos textos, nos podemos dar cuenta de que
Sí, Jesús vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Por lo tanto, él dijo claramente, el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca sus frutos. ¿Sí? Claramente. Y Jerusalén, y Jesús lloró por Jerusalén. ¿Mm? ¿Cuántas veces quiso reunirlos como la gallina reunía sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisieron. Entonces la casa de ellos les fue dejada abandonada. Entonces, al leer estos dos textos, ¿eh? Podemos darnos cuenta claramente, ¿sí? A cuál Israel de Dios se refería el apóstol Pablo en Gálatas 6:16. ¿Mm? Leámoslo otra vez. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces el Israel de Dios está conformado por israelitas y gentiles, ¿sí? Que aceptaron a Cristo como el Mesías, como el Salvador del mundo. Ven, hermanos, el estudiar la Biblia en su contexto nos ayuda a esclarecer bastantes doctrinas. Entonces, esos que dicen que en ningún texto de las Sagradas Escrituras se habla de la Iglesia de Dios con el término Israel, pues están muy equivocados. Porque Gálatas 6:16 lo dice claramente. Ven, hermanos. Si bien a lo largo de este estudio, en reiteradas ocasiones, fundamentándome en lo que enseñan las Sagradas Escrituras, ¿eh? He afirmado que los 144,000 son primicias, es decir, los primeros frutos de la cosecha. ¿Mm? Tampoco, pues, debemos ignorar lo que nos enseña claramente Apocalipsis 7:3. Dice, bueno, leámoslo desde su contexto. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Fijémonos muy bien, hermanos, que tenemos que pues tener en cuenta lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. La suma de tu palabra es verdad. Aquí dice claramente, hermanos, el verso 3, que se les dio la orden a los ángeles de no hacer daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que se hubiesen sellado en las frentes. ¿A quiénes? A los siervos de nuestro Dios. Este texto parece indicar de que los frutos de la cosecha se empezaron a recoger, por supuesto, desde la época apostólica, cuando Jesucristo seleccionó sus 12 apóstoles, después envió a los 70 a predicar y luego recibieron el Espíritu Santo, 120 en el aposento alto, y luego Pedro predicó y se convirtieron multitudes, ¿eh? Y luego se extendió a otras regiones, a Samaria, el Evangelio, y Pablo, que fue pues seleccionado por Jesús como apóstol para los gentiles, también empezó a predicar y muchos se convirtieron. Sí, eso es cierto, pero parece indicar, hermanos, este texto que aún se están seleccionando los 144,000. Porque de otra manera, hermanos, ahí no diría entonces que no se le hiciera daño a la tierra, sino hasta que se sellaran sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahí lo dice claramente. Y podemos darnos cuenta de que esa orden, ¿eh? De hacer daño a la tierra y al mar, ¿sí? A los árboles, se cumplirá cuando se desaten los juicios de Dios. No se han desatado todavía los juicios de Dios.
O quizás estamos en principio de dolores. Pero, hermanos, este texto parece indicar claramente que aún se están eh, seleccionando, o por decirlo en otras palabras, mejor, que según parece, pues se están sellando a los últimos siervos que formarán parte de los 144,000. Es muy importante estudiar, hermanos. No podemos ignorar lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cómo se explicaría lo de los primeros frutos de la cosecha a la luz de las Sagradas Escrituras? Este versículo hace que nosotros empecemos a pensar y a creer de que esos primeros frutos de la cosecha van a ser los primeros que van a ser resucitados. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Bueno, los 144,000, ¿sí? Después serán resucitados los de la gran muchedumbre. Y entonces en ese contexto sí encajaría, hermanos, el hecho de que ellos sean primicias o primeros frutos de la cosecha, es decir, los primeros que van a ser resucitados. Posteriormente resucitarán los, los de la gran multitud o la gran muchedumbre. De Apocalipsis capítulo 7, el verso 9. Si no lo entendiéramos de esa forma, si no fuese así, hermanos, entonces este texto de Apocalipsis capítulo 7:3 nos hace pensar, hermanos, de que los primeros frutos de la cosecha sí se empezaron a recolectar en la época apostólica, pero quizás faltan algunos por ser sellados, hermanos. Eso es lo que nos deja ver claramente las Sagradas Escrituras. Entonces, pues debemos creer lo que nos enseña la palabra de Dios. Y, y claramente, pues podemos ver eso a la luz de las Sagradas Escrituras. Porque si decimos primero frutos de la cosecha y decimos no, ya fueron sellados, ya fueron seleccionados, y después leemos este texto, Apocalipsis 7:3, donde se le da la orden a un ángel de que no le haga daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Nos debemos preguntar, ¿acaso ya se le hizo daño a la tierra, al mar? A la tierra, bueno, desde un punto de vista simbólico se refiere a la sociedad humana inicua, al el mar, las muchedumbres, naciones y pueblos, como se puede ver claramente pues en Apocalipsis capítulo 17, ¿no? Las aguas que has visto, donde las rameras se sientan son muchedumbres, naciones y pueblos, Apocalipsis 17:15, ¿no? Sí, entonces, hermanos, debemos creer lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras y encajar todo, encajar el rompecabezas. No podemos decir una cosa e ignorar otra. Decir que las primicias son los primeros frutos de la cosecha. Ah, no, pero eso ya se recogieron en la época apostólica. Ah, sí. Y entonces, ¿qué nos dice Apocalipsis 7:3? Que se le dio la orden a los ángeles de no hacerle daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que se sellara en las frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, que todavía faltan siervos de Dios por ser sellados en pleno siglo XXI. Después de que se selle a esos últimos siervos de Dios, bueno, empezarán a caer los juicios de Dios sobre la tierra. Hay una denominación llamada Testigos de Jehová. Ellos argumentan que los 144,000 van a estar en el cielo, se van a ir a gobernar desde el cielo, y que los otros van a estar aquí en la tierra. Pues ellos se fundamentan en este texto de 2 de Pedro 3:13, donde dice: pero hay nuevos cielos y nueva tierra que esperamos según su promesa, y en estos la justicia habrá de morar. Entonces dicen que como 2 de Pedro habla de nuevos cielos
y también de una nueva tierra. Entonces se refiere, por lo tanto, nuevos cielos, no que vaya a destruir los cielos existentes o la morada de Dios, sino que va a haber nuevos cielos porque van a estar los 144.000 ahí en el cielo. Y que nueva tierra, pues ahí dice donde mora la justicia, pues una nueva sociedad conformada por la gran muchedumbre. Pero sin embargo, pues eso es una interpretación privada del texto, ¿no? Por cuanto a que en Salmo 37, en reiteradas ocasiones, en el Salmo 37, se dice que los justos mismos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Y en muchos otros versículos del mismo contexto del pasaje dice lo mismo. Y también, pues, por ejemplo, aquí en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra, los justos heredarán la tierra. La tierra es la promesa para los redimidos. Y aunque en contadas ocasiones se habla de que la esperanza, nuestra esperanza es celestial y que tenemos ciudadanía en los cielos, no indica de que las personas vayan a ir a vivir al cielo. ¿Cuál es esa ciudadanía? Bueno, la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén descenderá del cielo. Por eso es que Pablo decía, nuestra ciudadanía está en los cielos. Claro, porque allá en la Nueva Jerusalén fue donde Jesucristo se fue a preparar moradas para los redimidos, ¿no? Pero esa Nueva Jerusalén descenderá del cielo, como lo dice claramente en Apocalipsis 21. 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿De dónde desciende? Del cielo. ¿A dónde? A la tierra. Ahí es donde cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni entraron en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entonces, por eso es que se habla de que la ciudadanía está en los cielos. No porque vayamos a ir a vivir al cielo, sino porque esa ciudad, la Nueva Jerusalén, descenderá del cielo. Por eso es que también se dice que esa Nueva Jerusalén, ¿sí? La Jerusalén de arriba, es nuestra madre, dice un texto bíblico. Bueno, pero eso sería otro tema para estudiar, si la esperanza del cristiano es el cielo o la tierra, ¿no? Estos 144.000 tendrán un papel especial. Sí, la Biblia nos dice en contadas ocasiones, por ejemplo en Apocalipsis 26, dice que serán sacerdotes de Dios y del Cristo y gobernarán como reyes con él por 1000 años. Texto de Apocalipsis 26, en Daniel 7:27 también podemos ver esto. Entonces, sí, los 144.000 que tienen el sello de Dios vivo tienen una función especial. Si son reyes y sacerdotes, tiene que haber alguien sobre quien gobernar, ¿cierto? ¿Y sobre quiénes van a gobernar? Pues sobre la gran muchedumbre de millones y millones y millones de personas, de redimidos, de toda tribu, lengua, pueblo y nación, porque que aparece en Apocalipsis 7:9. Los que van a ser redimidos, sí, hay dos grupos, 144.000 y la gran muchedumbre. Pero pues ese grupo especial también serán, será un grupo selecto, escogido por Dios. ¿eh? Serán sacerdotes de Dios y del Cristo, gobernarán como reyes y juzgarán también al mundo, porque en 1 Corintios 6:2 dice, ¿no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Por supuesto que también habrá otro grupo de personas que serán resucitadas, ¿eh? Y juzgadas de acuerdo a la ley de la conciencia que estaba escrita en sus corazones, como dice Romanos 2:14-15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Este grupo de gentiles o de personas que van a ser resucitadas son aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de conocer de Cristo y del Evangelio
de la salvación eterna. ¿Mm? Entonces, como Dios es justo y Dios es misericordioso, ¿no?, a través de su Hijo Jesucristo lo va a resucitar, como nos podemos dar cuenta aquí en Juan 5, 28 al 29. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de juicio. ¿Mm? ¿Quiénes son estas personas? Bueno, son injustos, que van a ser resucitados. ¿Cuál es la diferencia que existe entre los 144.000, los de la gran muchedumbre, de millones de personas, y este grupo de personas que serán resucitadas para juicio? La diferencia estriba en que los 144.000 y los de la gran muchedumbre serán revestidos de inmortalidad. Pero los injustos que van a ser resucitados y no conocieron de Jesús, pues ellos van a ser resucitados, ¿ah?, porque van a ser juzgados según la ley de su conciencia, la ley que estaba escrita en sus corazones, ¿ah?, y Dios les dará la oportunidad, ¿ah?, de conocer eh, de Jesucristo, de conocer del Evangelio, ¿sí?, durante el milenio. Y ellos van a ser instruidos por los que van a ser reyes, sacerdotes y jueces. Recuerden que una de las funciones de ellos es ser sacerdotes. Entonces van a ser líderes espirituales sobre estas personas que van a ser, o este grupo de personas que va a ser resucitada para juicio. ¿Ah? Bueno, la evidencia bíblica que demuestra que tanto 144.000 como los de la gran multitud van a ser revestidos de inmortalidad se encuentra aquí en 1 Corintios capítulo 15, el verso 51 al 52. Dice así: He aquí, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Eso va a suceder, por supuesto, con los 144.000, y también con, con la gran multitud de Apocalipsis 7:9, que es una gran multitud de toda nación, tribu, pueblo y lenguas. Porque la Biblia los dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas, blancas de justicia, ¿no? Y con palmas en las manos. Entonces ellos serán revestidos de inmortalidad. ¿Ah? Ahí donde sucede los Romanos 2, 6 al 7. Dice: el cual pagará cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Quiénes buscan gloria, honra e inmortalidad? Pues los 144.000 y los de la gran multitud. Pero los justos que van a ser resucitados para juicio, como leíamos en Juan capítulo 5, el verso 29 y el 30, ¿sí?, ellos no van a recibir todavía, no van a recibir vida eterna, ni inmortalidad todavía. ¿Mm? A ellos se les dará la oportunidad de aprender acerca y de conocer a Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Ellos, ¿qué pasará? Ellos no serán revestidos de inmortalidad, ni tendrán vida eterna, sino hasta después del milenio. Pero durante el milenio ellos morirán. Porque en Isaías 65:20 dice: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. ¿Mm? Entonces, pues ellos morirán,
se les dará la oportunidad de conocer y de aceptar, porque ellos van a ser dotados de libre albedrío y ellos tendrán la oportunidad de seleccionar, de escoger entre lo bueno y lo malo. ¿Ah? Si escogen lo bueno, pues aunque mueran, serán resucitados al final del milenio. ¿Ah? Y ellos estarán, ¿sí?, en el juicio ante el gran trono blanco, ¿sí?, donde también serán juzgados los impíos, pecadores impenitentes que rechazaron a Jesús, ¿sí?, y que por lo tanto no resucitaron en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, tanto las personas que injustas, que fueron resucitadas para vivir durante el milenio, como los impíos y pecadores impenitentes, ellos serán resucitados para ser juzgados ante el gran trono blanco, como dice Apocalipsis 24. Y vi tronos y en ellos se sentaron los que recibieron la autoridad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección, dice el verso 5, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Y ahora después el verso 11 dice, entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo y no fueron hallados más. Y vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros. El mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el sepulcro dieron los muertos que estaban en ellos. Y cada uno fue juzgado según sus obras. Entonces ahí se puede ver que ellos van a ser juzgados. ¿Por quiénes van a ser juzgados? Van a ser juzgados por Jesucristo, porque en Juan 5:22 dice que el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo. ¿Sí? Y también van a ser juzgados por los que recibieron facultad de juzgar, que son los 144,000, como dice en primera de Corintios 6:2, dice, ¿no sabéis que los santos juzgarán al mundo? ¿No? Y también ellos pues juzgarán a los ángeles caídos, como dice también el verso 3. El verso, bueno, 1 Corintios 6, el 2 y el 3. El 2 dice que los santos juzgarán al mundo. Y el verso 3, que juzgarán a los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Pues a los ángeles caídos, los que se dejaron engañar por Satanás. Van a ser juzgados entonces por Jesucristo y por los 144,000 ante el gran trono blanco, como lo dice aquí Apocalipsis 20:11. Hay algunos estudiosos de las Sagradas Escrituras que piensan que los 144,000 de Apocalipsis 7:4 van a ser reyes, sacerdotes y jueces junto con los de la gran muchedumbre de Apocalipsis 7:9. Pero hay razones bíblicas de peso que me llevan a pensar que solamente los 144,000 van a ser reyes, sacerdotes y jueces junto a Jesucristo. Bueno, las razones son las siguientes. Fíjense, hermanos, que en Apocalipsis 14 se habla de los 144,000 y no aparece la gran muchedumbre. Fíjense muy bien. Dice, entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. El que estos 144,000 tengan escritos en sus frentes el nombre de Dios y del Cordero, su Hijo Jesucristo, nos recuerda la visión que Ezequiel contempló, en la cual Dios enviaba un querubín
a que pasara por medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y le pusiera una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ezequiel 9:4. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué significa que tengan el nombre de, de Dios, el Padre y del Cordero en sus frentes? Bueno, eso significa que esos 144,000 reconocen que son posesión de Dios y de Jesucristo, y que también tienen una relación íntima con Dios y con Jesús, y esa relación afecta todos sus pensamientos y al igual que todas sus acciones. Fíjense, hermanos, que aquí en Apocalipsis 14:1, como lo dije anteriormente, no aparece la gran multitud. Solamente aparece Jesús junto con los 144,000, ¿sí? En el monte Sión. Es muy importante analizar ¿eh? Eh, estas dos palabritas, monte Sión, donde se encuentra el Cordero y los 144,000. Bueno, esa palabra monte significa elevación, gran elevación. Y también significa, según Apocalipsis 17:9, significa reinado. Y la palabra Sión significa un lugar encumbrado y visible. Fíjense, hermanos, cómo todo concuerda. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que estos 144,000 van a ser elevados a una posición de reinado, tal y como se puede deducir del significado de las dos palabras monte, Sión, ¿no? Entonces, hasta al hacer una exégesis de las palabras que se encuentran implícitas dentro del mismo pasaje, nos lleva a deducir que estos 144,000 van a ser encumbrados, elevados a una posición de reinado. Los 144,000 serán reyes, sacerdotes y jueces. Pero los otros, los de la gran muchedumbre o gran multitud, aunque van a ser revestidos de inmortalidad también, ellos no gobernarán junto con Jesús. Solamente los 144,000. Hay otra razón, hermanos, que me lleva a pensar que los 144,000 serán los únicos que serán reyes, sacerdotes y jueces con Jesús. Fíjense, hermanos, aquí en Apocalipsis 14, el verso 3. Dice, cantaban un canto nuevo ante el trono, ante los 4 seres vivientes y ante los ancianos, y ninguno podía aprender ese canto sino los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres de la tierra, ¿no? Fíjense, hermanos, que aquí tampoco se nombra a los de la gran muchedumbre, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. No, no se nombran aquí. Solamente los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres de la tierra saben ese cántico. ¿Ven? Entonces, eso me lleva a pensar también, hermanos, o a formularme una pregunta, que a qué se debe que solo los 144,000 puedan aprender esa canción o ese cántico que se menciona en Apocalipsis 14:3. Bueno, se debe a que se relaciona con sus experiencias como pues herederos escogidos del reino de Dios para gobernar, para juzgar y para liderar espiritualmente como reyes y sacerdotes. Solo a ellos se les compra de la tierra para que formen parte de ese reinado, como dice Apocalipsis 14:4.
Eh, entonces eso es lo que pues me lleva a pensar de que los 144.000 son los únicos que serán reyes, sacerdotes y jueces junto con Cristo Jesús. La gran muchedumbre no reinará, no juzgará y no liderará espiritualmente. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, si no lo harán, ¿qué papel pues desempeñarán ellos? Bueno, serán súbditos de ese reinado. ¿Mm? Y los otros también, por supuesto, ¿no? Los injustos que van a ser resucitados para vivir durante el milenio, pues serán súbditos de ese gobierno o de ese reinado también. La conclusión de este estudio, hermanos, en pocas palabras es la siguiente. 144.000 es un número literal y corresponde pues a las personas que tendrán un sello especial. Ellos van a ser comprados de entre los hombres de la tierra, así que serán no solamente israelitas, sino también gentiles que aceptaron a Cristo como Mesías y Salvador. Por supuesto que estos 144.000 van a ser revestidos de inmortalidad y tendrán la función especial de ser reyes, sacerdotes y jueces junto con Cristo Jesús. Por otra parte, los de la gran multitud serán revestidos también de inmortalidad, como lo demuestra pues el pasaje de Apocalipsis, ¿no? Dice que están vestidos de ropas blancas, que significa santidad y justicia, ¿no? Y tienen palmas en sus manos. Entonces ellos también serán revestidos de inmortalidad. Pero ellos no van a desempeñar el papel de reyes, ni sacerdotes, ni jueces. Ellos sí van a ser súbditos de ese gobierno que va a ser regido por Jesús y por los 144.000. Habrá otro grupo conformado por personas injustas que fueron pues juzgadas pues, de acuerdo a la ley que estaba escrita en sus corazones, la ley de la conciencia. Ellos van a ser resucitados para vivir durante el milenio. A ellos se les dará la oportunidad de ser instruidos en la palabra de Dios. ¿Por quiénes van a ser instruidos? Pues por los que van a ser sacerdotes, los que van a liderar espiritualmente pues a la humanidad durante el milenio. Pero ellos no serán revestidos de inmortalidad, ellos morirán. Pero como ellos fueron dotados de libre albedrío, si ellos aceptaron la palabra de Dios, a Jesucristo y el Evangelio, pues ellos serán resucitados, ¿no? Al final del milenio y serán juzgados de acuerdo a sus obras ante el gran trono blanco. Serán juzgados por Jesús y por los 144.000. Entonces, pues, ese es el resumen de este estudio. Las citas bíblicas se pueden encontrar a lo largo del estudio. El estudiar la palabra de Dios con, por supuesto, con el Espíritu, con la guía del Espíritu Santo y con sencillez y humildad, mansedumbre, pues nos hace entender muchas verdades que se encuentran implícitas en la palabra, a la luz de las mismas Sagradas Escrituras. Y esto hace que nosotros seamos libres ¿eh? de falsas doctrinas que se enseñan por ahí y que podamos aceptar y reconocer que la palabra de Dios es la fuente de autoridad suprema y que la palabra de Dios es la verdad. Como dice Juan 17:17, santifícalos en tu palabra es verdad.